y le han puesto pues le han hecho sufrir, ¿no?, las condiciones carcelarias. Qué pena. Este tema, entre otros, vamos a conversar con el especialista en Derecho Penal, Derecho Civil y Derecho Constitucional, el doctor Juan Jiménez Ruiz Díaz. Doctor, buenas tardes. Tu saludo para toda la audiencia de Hágase Justicia. Wilson, buenas tardes. Qué gusto de saludarte y a todos tus seguidores igualmente. Muy buenas tardes. Doctor, ¿qué opinión te merece que el cabecilla del movimiento revolucionario Túpac Amaru, Sendero Luminoso, Víctor Polay Campos, ha presentado una denuncia ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos y la ha admitido? Él se está quejando que le han violado sus derechos, se está quejando que ha sufrido maltratos carcelarios, entre otros. ¿Cuál es tu opinión, doctor, respecto a esta situación que prácticamente ya no sé qué es lo que está pasando en esta sociedad? Adelante, doctor, le escucho. Sí, claro. Recordemos que Víctor Polay Campos es fundador y líder del MRTA. Se le recordará por la fuga de los túneles en el tiempo de Alan García y fue recapturado. Posteriormente se declaró nula la sentencia y se le impuso 32 años. Pero como fue recurrida a la Corte Suprema, se le aumentó a 35 años, es decir, hasta el 2041 aproximadamente debe cumplir. Sin embargo, bueno, ellos siempre tratan de buscar notoriedad y hacer presencia periodística. Es verdad que ha sido interpuesta esta demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero eso no significa, la admisibilidad no significa que ya se va a revocar o que se viene abajo la sentencia, que la Corte Interamericana va a dejar sin efecto esa condena de 35 años. Él está alegando que ha sido maltratado, que no ha tenido un juicio justo, pero la verdad que en el órgano interno ya ha sido sancionado y ha quedado consentida. Lo que tiene que hacer el Estado peruano es armar una defensa férrea, contundente, para dar respuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es donde ha recurrido este sentenciado rematado por la justicia. Ya, ahora, doctor, claro, o sea, esto no significa que le están dando la razón, pero sin embargo, vayamos a la forma, ¿no? Sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya nos tiene acostumbrados siempre, es decir, a la izquierda radical siempre le da razón, y muchas veces, por ejemplo, hay otras situaciones que simplemente se hace de la vista gorda. O sea, vayamos sobre ese tema, ¿no, doctor? Sí, claro. La Corte Interamericana siempre se le ha criticado a nivel nacional por tener sesgos ideológicos izquierdistas, ¿no es cierto?, comunistas, socialistas, siempre se le ha criticado, pero no olvidemos que nosotros hemos suscrito ese convenio y somos partícipes con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjate, yo creo que los estándares de los organismos internacionales siempre el Perú debe estar adherido. Por ejemplo, te doy el caso, y es verdad que en el tiempo de Fujimori se sentenció a los sentenciados, valga la redundancia, procesados por delito de terrorismo, y posteriormente se declaró nula porque se interpuso la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, fueron cesados indebidamente, irregularmente, una serie de magistrados, de jueces y fiscales, y ellos recurrieron, después de haber agotado la vía ordinaria, la vía interna, recurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para protestando por el golpe de Estado y por la forma como fueron cesados estos magistrados, que entre muchos había muy buenos magistrados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso la reincorporación al Estado peruano y se reincorporaron muchos magistrados, muy buenos magistrados, al fuero jurisdiccional a nivel nacional.
Entonces, aquí se están escuchando voces pues de que dejemos la Corte Interamericana no sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es que cuando hay estos eventos de esta naturaleza, tiene que armarse una defensa férrea. Imagínate que tengamos un genocida acá, si nos apartamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de repente de la Corte Penal Internacional, que también puede procesar a un funcionario, a un presidente de la República que de un momento a otro se convierta en un genocida en tal o cual país. Imagínate lo que incluso Putin creo que está siendo procesado, ha sido denunciado en la Corte Penal Internacional. O sea, son organismos extranacional que están ahí también a la vanguardia, viendo lo que sucede en cada país para que no se vulneren derechos de uno o de otra orilla, ¿no es cierto? Te he puesto el ejemplo de los terroristas que fueron declarados nulos de sentencia, pero también de otras personas que cualquier ciudadano o funcionario puede ser vulnerado en sus derechos, y a veces a nivel internacional, a nivel nacional, no se consigue la administración de justicia correctamente y hay que recurrir a los organismos internacionales. Claro, es decir, o sea, significa que el derecho le asiste, ¿no? De repente, tal vez, hacer llegar este pedido, ¿no? a la Corte Internacional de los Derechos Humanos, pero eso no significa que le dan la razón. Claro, la admitieron, ¿no? Eso es un proceso, doctor, que va a durar más o menos ¿cuánto tiempo para saber el resultado si le dan la razón o no? Claro, recién la han admitido. Claro, es como cuando se pone, para que los radioescuchas interpreten o entiendan bien, es como cuando uno interpone una demanda aquí en el Poder Judicial. El juez primero la evalúa si la admite o no. Una vez que la evalúa, notifica a las partes. Igual, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay todo un proceso, un procedimiento a seguir. Esta es una primera etapa que se ha admitido, no significa que se le está dando la razón, porque al final, cuando escucha a las partes, tanto al Estado peruano como a quien interpuesto la demanda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá pronunciarse. Entonces, en ese estadio se encuentra en estos momentos. No hay que alterarse, no hay que hacer, lógicamente hay que estar muy atento. El Estado peruano tiene la obligación de, a través del Ministerio de Justicia, me imagino, hacer una defensa férrea, contundente, que no vaya con ambigüedades, que vea letrados o juristas que estén a la altura de una defensa de esa naturaleza. Pues si va a mandar una defensa débil, sin mayores conocimientos, como a veces sucede, a veces en el Tribunal Constitucional se ha visto que van abogados de oficio y que no saben el tema, entonces es evidente que podemos perder la causa. Ahora, hay tres motivos. ¿De qué manera le podrían haber violado sus derechos al cabecilla del movimiento Revolución Tupac Amaru, doctor? Y el otro, las condiciones carcelarias. O sea, las condiciones, bueno, sabemos cómo es un penal, ¿no? Es totalmente, pues, como alguien lo menciona, es el mismo infierno que se vive. El otro tema es sobre maltrato. O sea, hay tres temas que le está pidiendo justamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ve su caso. Entonces, uno de ellos, ¿cuál sería la violación de sus derechos, doctor? Mira, yo creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las visitas que ha hecho a los centros penitenciarios, sabe la realidad. Esa es nuestra realidad. No son cárceles de tipo Suiza, Inglaterra, ¿no? Que tienen otro sistema, o de repente de Bélgica, de Holanda, ¿no? Donde te parece que tienen un buen ambiente. Esta es nuestra realidad carcelaria, y no es el único que sufre esa situación, sino son miles de internos que sufren esa situación. Además dice que ha sido torturado, pues parece que está bien cuidado, por el contrario, lo que evidencia seguramente con la forma como está procediendo, está lúcido, porque ha recurrido a un organismo internacional, ¿no es cierto? Yo creo que son temas que a veces ellos buscan estar en la palestra, hacer ruido político con la finalidad de hacer presencia, ¿no? Yo creo que estas causales invocadas no deben prosperar, por eso digo que el expertise
los abogados que van a hacer la defensa debe ser contundente, ¿no? Y desestimarla, pedir el desestimiento y evidentemente estar pendiente ante la Corte Interamericana para no ser sorprendidos en un revés, una resolución. Ahora, ¿cuál sería pues el propósito, ¿no? de esta demanda que ha presentado el cabecilla del RMTA? Tal vez abrir puertas como para dar otro respiro a otro integrante de la izquierda que esté en la misma condición, en este caso Pedro Castillo. O sea, esos son los análisis y las hipótesis que se manejan de manera distinta, doctor. Yo creo que sí, seguramente se ponen en una esquina, en un rincón a elucubrar cuestiones, a ver qué hago para tener presencia, qué hago para salir de este penal, de como tú bien lo has dicho, desde el infierno. Los penales aquí, no solo en el Perú, sino en muchos países de Sudamérica, tenemos ese problema de carcelario, ¿no es cierto? Entonces, pero no hay por qué el Estado peruano estar con unas voces de que ya salgamos de la Corte Interamericana, los que siempre están pendientes de ello, ¿no? Creo que he escuchado a Marta Moyano y eso, bueno, es evidente por la forma como el partido de Fujimori tuvo su proceder, ¿no? Y fue la Corte Interamericana quien llamó al orden en ese sentido, ¿no es cierto? Pero nada, con una buena defensa, una sólida defensa, yo creo que el Perú puede librar esta batalla, que hay que tomarlo como un argumento de defensa, como a veces se hace en el foro nacional, ¿no es cierto?, ante el Poder Judicial. Ahora, doctor, el otro tema es, volviendo a los parlamentarios. La Comisión de Ética por mayoría, ha aceptado abrir la investigación pues al presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto. ¿Qué opinión le merece? Bueno, antes de pasar a ese tema, fíjate, yo creo que a nivel nacional, yo creo que se debe trabajar con los sentenciados, deben salir normas, porque imagínate, todos estos sentenciados se les pone la condena, se les pone un pago de reparación civil, y para ser beneficiados no se toma en cuenta la reparación civil, incluso salen y no pagan absolutamente nada. Ahí tenemos a Fujimori cuántos millones de pago de reparación civil, este mismo Polay, a cuántos debe ponérsele ahí un candado para que cualquier beneficio, cualquier actitud de esta naturaleza, que todos ellos deben pagar previamente el pago de la reparación civil, ¿no es cierto? Y no librarse de ese pago. Con respecto a lo que tú me dices, yo creo que ya es cuestión de tiempo para que este sujeto de presidente del Congreso pues ya se vaya, ¿no? Porque en realidad yo creo que 3 o 4 procesos o investigaciones no hacen más que desprestigiar al Congreso de la República. Son tipejos que han llegado con un afán nada más meramente comercial, ¿no? Enfocando su enriquecimiento, aumentar su dinero con la finalidad de ir perjudicando a toda la colectividad, y sobre todo el daño moral que nos está haciendo a toda la colectividad del Perú, porque esto deja mucho que desear a nivel internacional, esta clase de política que tenemos actualmente, ¿no? Lamentable situación también corre el congresista Guillermo Bermejo, ¿no? Que está seriamente investigado, y eso le podría costar también una pena privativa a su libertad, doctor. Sí, efectivamente, yo creo que Guillermo Bermejo ya debe estar con los días y las horas contadas. Me parece a mí que la Fiscalía está acopiando mayor información contundente, veraz, objetiva, para no recibir los embates después de que se señale que es una persecución política o que es una venganza de la Fiscalía, que nada tiene que ver, son instituciones ajenas a lo político, porque si no, pues que los denuncien. ¿A cuál
a tal o cual magistrado si se denota que tiene injerencia política, ¿no? Que los denuncie, pero no hay ninguna denuncia. Eso significa que no hay ese interés dentro de la magistratura, de la fiscalía o del Poder Judicial. Tan solo son argumentos inválidos de defensa que tienen con la finalidad de pretender salvar su responsabilidad. Yo creo que el objetivo, los videos, los audios, los seguimientos que seguramente ya debe tener la Fiscalía dicen mucho de la participación y la corresponsabilidad de Guillermo Bermejo y todos los que están involucrados, ¿no? Qué bien, doctor. Le agradezco mucho su participación esta tarde aquí en Hágase Justicia. Gracias, doctor Juan Jiménez, y buenas tardes. Buenas tardes, Wilson. Gracias, muy amable. Fue el doctor